Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Acaso entre ustedes hay alguno que le dé una piedra a su hijo si éste le pide pan? ¿Y si le pide pescado le dará una serpiente? Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿con cuánta mayor razón el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se las pidan? Traten a los demás como quieran que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Jesús comienza su predicación hoy diciendo: si ustedes que son malos, nos está hablando a nosotros, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial, que es bueno verdaderamente, dará cosas buenas a sus hijos. Si se fijan, nuestro buen Dios no se compromete a darnos todo lo que le pidamos. Se compromete a darnos cuando le pidamos algo bueno. Bueno para Él significa bueno para nuestra salvación. Eso es lo que Dios considera bueno, lo que nos acerca a nuestra salvación, no lo que facilitaría el vivir bien en este mundo, porque de nada nos sirve vivir bien en este mundo si después termináramos en el infierno. Por eso, si el Señor se compromete a darnos si lo que le pedimos es bueno. Si lo que vamos a pedir, Él se compromete a darnos porque es bueno, no porque sea bueno lo que pedimos. Pero si Él quiere que le pidamos cosas buenas, pero Él nos da las cosas porque Él es bueno. Y Él se lo va a dar al que se lo pida. El que pida va a recibir. El que pida algo bueno lo va a recibir. Esta oración de petición es una de las oraciones. Hay muchas oraciones. Está la de la alabanza, la de la adoración, acción de gracias. Hay muchos tipos de oración. Esta de la que habla Jesús hoy es la de petición, que es la oración que más usamos. Porque casi siempre que nos referimos a Dios, le vamos a pedir algo. No es tanto para alabarlo, no es tanta que haya una necesidad de nuestro corazón de la alabanza y de la adoración a Dios. Más bien somos movidos por la necesidad a ir delante de Él para pedirle cosas. Si no tuviéramos ninguna necesidad, difícilmente estaríamos en la presencia de Dios. Pero no todos, a pesar de que es la oración que más se usa, no todos saben hacer una oración de petición digna de ser escuchada por Dios. La oración de petición, eso tiene que llevar primero fe. Tenemos que tener fe, tenemos que creer verdaderamente en Dios, pero tenemos que tener humildad delante de Él. Todo esto no solamente es con Dios, esto se aplica hasta en la vida diaria. Un papá millonario que vendiera carros de lujo y que tuviera muchos carros, él mismo tenía una colección de lujo en su casa. Claro que quiere compartir lo que tiene con su hijo único, va a querer compartir con él, pero si su hijo apenas tiene 12 años y es un muchacho que no tiene sentido común, se aloca y hace cosas que lo ponen en peligro, no le va a dar ninguno de los carros esos. No hasta que vea que lo que le dé no le va a hacer daño. Es lo que hace Dios. No nos da muchas cosas que le pedimos, aunque sean buenas.
no le hace que sean buenas, no siempre estamos preparados para digerir eso. Y si no estamos preparados para digerirlo, no nos va a dar lo que nos pudiera hacer daño. No nos va a dar lo que nos pudiera hacer daño. Ni un hijo, ni un papá millonario haría eso, ni Dios, que tiene una sabiduría divina. El papá se movería por el amor que le tiene al hijo, Dios por la sabiduría divina que tiene, no solamente por el amor. Por eso no solo se necesita la fe, también se necesita la confianza de que vamos a recibir lo que pedimos. Si lo que se pide es bueno, claro, vamos a recibir lo que pedimos. Una confianza en que Dios nos puede dar lo que pedimos, pero también se necesita humildad en la oración de petición. Humildad para saber aceptar como amor de Dios cuando te da lo que le pides y cuando no te da lo que le pides. Dios todo lo que te va a pedir va a ser por amor, es algo que te conviene a ti, aunque de momento te duela, aunque de momento no te guste, aunque de momento sientas algún problema. Si Dios así lo quiere para ti es porque es lo que más conviene. Imagínense el niño que le dice a su mamá, sus amigos, sus primos vienen y lo invitan a la playa y la mamá está frillito el clima, pero el niño le dice a la mamá, ¿me dejas ir con mis primos a nadar a la playa? Y la mamá le dice, no, está haciendo frío, tú tienes problemas de bronquios, tú tienes problemas y no te hace daño ir allá. No le va a explicar todo eso a un niño, simplemente le va a decir, no puedes ir. No puede decir el niño, ay, sí, déjame ir, todos van a ir, que van a divertirse y yo aquí encerrado en la casa. Pues sí, porque tú estás dañado de los pulmones y ellos no le va a explicar la mamá. No puede explicarle tantas cosas, simplemente le va a decir, no, sí, pero tú no vas a ir. Puede ser que el niño se quede resentido con el papá. A veces también nosotros nos hemos quedado resentidos con Dios cuando Dios no nos da lo que le pedimos. Pero a veces no sabemos pedirlo, a veces sí pedimos algo bueno, pero no es el tiempo de recibirlo. Y Dios sabe cuándo, como el papá ese millonario, hijo, tienes 12 años, todavía no te dejo que agarres ningún carro. Cuando ya seas más grande, vas a poder subirte al que quieras. Pero ahorita no tienes edad para eso. Hay cosas que le pedimos a Dios que son buenas, pero todavía no es el tiempo. Y como no es el tiempo, no nos la va a dar porque nos ama. Se va a esperar a que llegue el momento. Por eso se dice que los tiempos de Dios son perfectos. Los de nosotros no alcanzamos a entender muchas cosas de Dios. Por eso no solamente se necesita fe, sí se necesita la confianza, sí se necesita mucho de la humildad para saber aceptar si Dios nos da algo bueno, alegrarnos, y si no nos lo da, también alegrarnos con Él. Hay un ejemplo que he puesto varias veces, pero es muy bueno para explicar todo esto. De aquel grupo de renovación, ya ven que les gustan mucho las alabanzas y todo, y fueron a un lugar a dar un retiro, y entonces pues como es casi normal que los retiros se cuelgan un poco, se les fue más tiempo y ellos tenían que subirse al camión y para regresarse hasta el lugar donde vivían, y entonces todos pues ya salieron corriendo porque ya se había hecho tarde, y entonces cuando iban en el carro que los iba a llevar al camión, todos iban diciendo, no, el Señor va a detener el camión, sí, el Señor todo lo puede, sí, gloria a Dios, sí, alabanza a Dios, sí, llegan y ya se había ido el camión. Entonces asombraron, ¿cómo es posible? Si estamos sirviéndolo, ¿cómo es posible que no haya podido detener el camión si nosotros nos tardamos para servir más a su pueblo? Y ya regresaron todos en silencio, ya nadie decía gloria a Dios, alabanza, nadie, ya todos en silencio. Y al siguiente día en las noticias, el camión se había volteado. ¡Ay, gloria a Dios! Bendito sea el Señor. Nosotros no entendemos lo que Dios puede ver. Para nosotros es malo y se acabó, pero solo Dios sabe lo que es verdaderamente bueno o lo que es verdaderamente malo. Solo Dios lo sabe y nosotros deberíamos de confiar en Dios. Hemos confiado en nuestra mamá, hemos confiado en nuestro papá que cometen tantos errores, que no confiemos en Dios, y en Dios no hemos confiado, que es en el que deberíamos de poner toda nuestra confianza. Entonces debe haber confianza, y a la confianza todavía se le debe de añadir la perseverancia. Es muy importante en la oración de petición la perseverancia. ¿Por qué? Porque en la perseverancia queda claro que nosotros no controlamos a Dios.
No es cuando yo diga, ni lo que yo diga, ni a la hora que yo diga, aunque lo que pida es bueno. Es cuando Dios quiera. Porque si Dios hace todo lo que yo le pida y a mí me está manipulando el enemigo de Dios, entonces Dios estaría obedeciendo y haciendo lo que el enemigo de Dios quiere y le pediría a través de mí. Por eso es que Dios no se deja controlar ni manipular por nadie. Por nadie. Entonces me largo, le da las maletas. Si te quieres ir, vete. Dios no retiene a nadie a la fuerza. A nadie absolutamente. Por eso la necesidad de la perseverancia. El que Dios no nos dé lo que necesitamos no siempre es porque sea malo, ni sea porque no sea el tiempo. A veces es para que nosotros nos demos cuenta que no tenemos el control. Que no es por una novena y ya tienes un milagro. No hay una compraventa con el cielo. No existe, no vas a negociar con Dios. No vas a negociar con Dios. No lo controlamos. Él nos permite que le pidamos, pero Él es libre de darnos o no. Él es libre de darnos o no, y no deberíamos de quedar resentidos. Él es libre de darnos y es libre para no darnos. En la oración de petición se corre mucho el peligro de convertirla en una especie de negociación con Dios. Te voy a pedir esto y te voy a ofrecer esto para que me des lo que yo te estoy pidiendo. No hay una negociación como tal. No hay una negociación. Lo que sí hay son recompensas que Dios le da a las personas por los esfuerzos que hacen por agradarlo a Él. Entonces es más fácil que una mamá alcance para sus hijos grandes bendiciones si se esfuerza por ser santa que si se esfuerza por hacer novenas o sacrificios. Es más fácil que se esfuerce por agradar a Dios. Y cuando una persona se esfuerza por agradar a Dios, Dios le recompensa. ¿Y de qué manera? Solo Él sabe. Y no solamente nos recompensa de acuerdo a lo que nosotros hemos dado. Él nos recompensa de acuerdo a su corazón, de acuerdo a lo que Él quiera darnos, de acuerdo a eso. Entonces, en la oración de petición tenemos que cuidar ese peligro de que no querer entrar en una negociación con Dios. Sí, no es ese Señor, yo te doy esto a cambio de esto. No hay nada con lo que podamos nosotros comprar un milagro. Simplemente tratar de agradar a Dios y Dios nos recompensa. Eso es lo que tenemos que hacer. Nuestro buen Dios no necesita nada de nosotros. No hay nada que yo le pueda ofrecer a Dios que Él no tenga, que Él necesite y que yo se lo pueda dar. No hay nada. Por eso no hay nada que yo no puedo negociar con Dios. No hay nada que yo tenga que Dios le falte. No existe nada que yo tenga que Dios necesite de mí. No tengo absolutamente nada. No hay nada que Dios, Él lo puede tener todo solo con desearlo. ¿Cómo hizo el universo? Solo diciendo una palabra, fiat, hágase, así como Él lo quiso, así como lo pensó. Hágase así, y así se hizo. Entonces, ¿qué necesita de mí? Absolutamente nada. Pero el amor que Él nos tiene, que te tiene a ti, que me tiene a mí, lo mueve a dejarse vencer por nuestras peticiones, porque es bueno, porque nos ama. Pero es cuando eso que nosotros le pedimos nos va a acercar a Él. Nos va a acercar a la felicidad eterna. Es cuando Dios nos da. Y a veces no nos da porque nos pone a prueba. No nos da porque nos pone a prueba. Puedes creer en Dios cuando Dios te hace milagros, es bien fácil. Creer en Dios cuando te sientes abandonado, abandonada de Dios, eso ya no es fácil. Eso ya no es fácil, pero tiene más mérito, merece una mayor recompensa cuando nosotros nos esforzamos, lo que he comentado tantas veces. Santa Teresita, cuando Santa Teresita entraba en lo que se llama el desierto espiritual, y Santa Teresita no sentía a Dios, sentía dudas, se sentía que estaba condenada ya. Ella se metía a la capilla, se ponía delante del sagrario y le decía: a mí no me engañas. A mí no me engañas, yo sé que estás conmigo aunque no te siento y sé que me amas aunque siento que me odias, pero a mí no me engañas. Bueno, espero tener una fe
impresionante esta mujer, tiene una fe impresionante eso. Entonces las pruebas estas que Dios le daba solamente le hacían brillar más. Es como el diamante. Al diamante, mientras más fuego le avientas, más brilla. El diamante no se destruye con el fuego. Mientras más fuego le avientas, más brilla. Así son los santos, los verdaderos santos. Mientras más se les ataca, más se notan las virtudes. No al contrario. No al contrario. Algunos entonces no reciben de Dios también porque piden mal, porque no saben pedirle a Dios, porque se sienten merecedores, sienten que Dios está obligado a darles. Y cuando alguien está así, Dios lo tiene que educar. ¿Cómo? Pues no le da, no le va a dar. No puede decir la persona, que es la tentación que muchos llegan a tener, Dios se olvidó de mí. Y es imposible. Si Dios se olvidara un segundo de algo del universo, deja de existir, porque nada existe por su propio poder. Todo lo que existe, existe por el poder de Dios. Si tú existes es porque Dios no te ha olvidado. Y no olvida nada, porque todo lo que Dios ha creado, lo ha creado por amor. No olvida Dios lo que ama, no olvida. A muchos sí se les olvida. Y se les olvida que nuestro acceso al Padre Celestial es por Cristo. Se les olvida. Y entonces le piden a Dios Padre, pero no le piden por Cristo Jesús, le piden por sus méritos. Yo te ofrezco mi ayuno, mi oración, mi penitencia, pero no llega a través de Cristo, y lo que no llega a través de Cristo no le importa a Dios Padre. No le importa. Él tiene solamente ojos para su Hijo. Y esto es normal. Esto ya el ejemplo que hemos puesto de la mamá y la abuela que fueron a ver que iba a desfilar el niño por primera vez, y entonces se ponen ahí listas para cuando su hijo pasara en el desfile, y pasan unos dando brincos y otros haciendo cosas y malabares, y de repente viene la escuela de su hijo, ahí están atentas, sacan las cámaras, todos los celulares, y cuando va pasando el chiquillo lleva el paso al revés, va volteando para todos lados, y ahí las fotos y las fotos y las fotos. Pasó el chiquillo y se acabó el desfile. Ya no hay nada que les importe. No le hace que brinquen y brinquen. Ya solo tienen ojos para ese niño. Así es Dios Padre. Solo tiene ojos para su Hijo y todo lo que venga a través de Él, de su Hijo. Por eso los que no oran a través de Cristo pierden mucho tiempo. Todas las oraciones, fíjense cómo todas las oraciones en la Santa Misa es una oración de alabanza que se dirige a Dios Padre. Y todas las oraciones terminan por Jesucristo nuestro Señor. Todas las oraciones así terminan en la Santa Misa, pidiendo todo por Cristo nuestro Señor. Siempre y todo debe de ser por Cristo, pero para esto tenemos que agradar a Cristo, tenemos que obedecer a Cristo para estar unidos a Cristo y nuestra oración salga de Cristo mismo, porque nosotros somos el cuerpo místico de Jesús. Somos el cuerpo místico, y de ese cuerpo místico debe de nacer, debe de brotar la oración, la alabanza, la adoración y las peticiones que le hagamos a Dios Padre. Antes de ir al altar a pedirle al Señor, Jesús nos enseña, si vas al altar y llevas tu ofrenda y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, vean como ni siquiera es algo que tú hayas hecho. Sí, bueno, es algo que tú hiciste, pero aquella persona quedó resentida. No es que tú estés resentido en este momento, es que la otra persona está resentida contra ti por lo que hiciste. Si esta persona está resentida contra ti, entonces eso bloquea tu oración. Necesitas, dice Jesús, deja a un lado tu ofrenda, ve con tu hermano y reconcíliate con él mientras vas por el camino. ¿Qué significa vas por el camino? Mientras tengan vida. Antes de que él llegue al juicio y te acuse en el juicio.
porque entonces el policía te va a agarrar y te va a meter a la cárcel y no saldrás de ahí hasta que hayas pagado. Entonces, tenemos que reconciliarnos con Dios. Hay que pedirle perdón sacramentalmente si hay pecado mortal. Si no hay pecado mortal, pues entonces no hay problema. Pero hay que estar reconciliados con Dios. Hay que estar reconciliados con nosotros mismos. Yo no puedo odiarme y despreciarme sin ofender a Dios por el amor que Dios me tiene. Ustedes, por ejemplo, hay algunos que tienen nietos, hay unos que nada más tienen hijos. Si uno de sus hijos o de sus nietos les dijeran, soy tan tonto que no quisiera vivir, eso les preocuparía muchísimo. Eso les dolería muchísimo. También a Dios, tú eres creación divina. Tú eres creación divina. Y muchos dicen, es que no sirvo para nada. A lo mejor sí es cierto, pero no dejas de ser creación divina. Y Dios te ama no por lo que haces, te ama porque Él te creó, porque Él decidió amarte. Entonces tienes que respetar lo que Dios ama. Y si Dios te ama a ti, tienes que amarte. Tú no puedes despreciarte, no puedes ofenderte, no puedes eso porque Dios te ama. Estarías ofendiendo y despreciando algo que Dios o alguien a quien Dios ama. Y como tú eres el cuerpo de Cristo, estarías a través de ti mismo, a través de ti misma, estarías ofendiendo, estarías despreciando a Cristo, porque tú eres parte del cuerpo místico de Jesús. Místico de Jesús. Por eso hay que reconciliarnos con Dios. Hay que reconciliarnos con nosotros mismos y reconciliarnos con los que nos rodean. Que nadie tenga algo contra ti por culpa tuya. Porque es posible que alguien esté molesto conmigo por algo que le dijeron, o esté molesto conmigo por algo que yo hice, pero interpretó mi intención diferente. Pueden ser muchas cosas. Que nadie esté resentido conmigo por culpa mía. Eso sí lo tenemos que cuidar nosotros. Y reconciliados, entonces sí, entras a la presencia de Dios y tu petición es escuchada. Tu petición es escuchada. Es muy importante esto. Es muy importante. ¿Por qué? Porque miren, cuando en un rey, ya había puesto este ejemplo, pero ver, cuando un rey, ya ven que los reyes siempre son los que tienen la última palabra. Entonces vienen un pueblo, una parte de su pueblo vienen porque necesitan que se les permita hacer un puente, porque necesitan un puente. Entonces se vienen en bola. ¿Van a entrar hasta donde está el rey? No, tienen que pedir audiencia y si es que se las dan. Porque piden, pero el rey no está obligado a seguir la audiencia, a darles audiencia a todos los que le pidan. Y vienen, esa bola que llegó, a lo mejor se quedan afuera del palacio y desde afuera del palacio están gritándole al rey, queremos un puente, queremos un puente. Todos en bola gritan fuerte para ver qué tanto se oye hasta allá adentro, a ver si llega hasta el trono del rey. Pero hay otros que sí tienen una facilidad, se les permite llegar hasta la presencia del rey y estar a una distancia del rey y desde ahí pedirle todo lo que quieren. Pero hay otros que son de la confianza del rey, que están parados a un ladito de él o sentados cerca de él porque son de su confianza. Y entonces ese que está ahí, fíjense, los que están gritando hasta allá, y este se puede acercar al oído, oiga rey, fíjese que allá afuera hay unos que están pidiendo un puente. Pues el rey puede decir, pues háblales, o puede decirle después, pero ya supo el rey. Gracias a los que están a un ladito, a los de confianza, esos son los santos. Nosotros estamos en bola gritando desde afuera, por eso tenemos que gritar mucho. Y por eso tenemos que insistir tanto. Pero los que están a un lado, los de la confianza, pueden modificar. No, que diga el rey, allá están pidiendo un puente, no les voy a dar ningún puente. Y la persona, oiga, es que fíjese rey, que es que allí vive mis hijos. Bueno, diles que lo voy a pensar. Esos son los de confianza. Pueden modificar sentencias. Ustedes podrían ser eso si fueran santos. Si no, tienen que gritar mucho, mis hijos, mucho tiempo y muy fuerte para poder ser escuchados, pero pueden ser de confianza. La diferencia está en la manera como vivan. Si ustedes viven para agradar a Dios, son de la confianza de Él y ahí van a estar, cerca del trono de Dios, cerca del trono de Dios. Vean la diferencia de pedir todo a grito desde lejos y de pedirlo desde a un lado,
alguien con quien el rey quiere, estima y está dispuesto a cederle cosas a esa persona. Cuando nosotros hacemos las oraciones de petición, no debemos de esforzarnos por convencer a Dios. No necesitamos convencer a Dios. Si tu hijo, los que están casados aquí, si tu hijo te pide algo, no tiene que convencerte que lo necesita. A veces ayudan algunos detalles para animar al papá, a la mamá que lo compren, pero si no, pues no tienes que convencerles, le pides. Y si la mamá y el papá tienen la posibilidad, lo más seguro es que te lo dé, y también depende de cómo te hayas comportado. Porque si el niño le pide, mamá, ¿me compras esa cajita de chocolates? Pero es un chiquillo que se los esconde todos, se los come despacito, se los come sin que nadie vea. Y si alguien le agarra un chocolate, truena y se hace una guerra ahí, no le va a comprar una caja de chocolates. Aunque tenga el dinero, aunque sea bueno el chocolate para él, no le va a comprar porque estará comprando una guerra entre hermanos. Pero si es el que cada vez que le dan un dulce, lo reparte entre todos, mamá, ¿me compras esta cajita? Agárrala. No va a haber conflicto, no va a haber problema, porque él no se va a meter en conflicto con sus hermanos. Por eso no tenemos que convencer. Mamá, si me compras estos chocolates, yo te prometo que le voy a dar a todos mis hermanos. Y la mamá voltea como, si no te conociera. Por eso no trates de convencer a Dios, te conoce. Sino tu manera de vivir, ve viviendo, ve esforzándote y Él te va a ir dando motivaciones, te va a ir dando recompensas a ti. Solo se debe de confiar en que si lo que estamos pidiendo es bueno para nosotros, ya lo hemos recibido. Pero si es bueno para nosotros, si no es bueno, pues entonces no vamos a recibir absolutamente nada. La confianza entonces, la confianza en Dios no debe ser un chantaje en Dios. Yo sé que el Señor va a dar, yo sé, decreto prosperidad sobre ustedes, mañana les llega dinero, sí, porque Dios es poderoso, porque Dios es grande. Pero ¿lo va a hacer porque tú lo dijiste? Cuando los apóstoles, cuando los profetas decían algo en nombre de Dios, era porque el Señor les iluminaba a decir eso. Y por eso lo decían en nombre de Dios. Cuando Pedro ve a aquel paralítico, lo ve a los ojos, ve que tiene fe y el Señor le quiere sanar. Entonces le dice, no tengo oro ni tengo plata, pero tengo para romper la piñata. Pero tengo, en el nombre de Jesús, levántate. Y se levanta aquel hombre. Y se levanta aquel hombre. Pero se levantó porque Dios quería. Porque Dios quería. Si Dios no hubiera querido, nada se hubiera podido hacer. Nada se hubiera podido hacer. Entonces, la confianza no debemos de usarla como un chantaje. Yo estoy tan convencido que lo va a hacer, porque tiene poder para hacerlo, porque ya he visto que lo ha hecho otras veces, sí, pero no quiere decir que lo tenga que hacer cada vez que a ti se te dé tu gana o cada vez que alguien lo diga con fe. Dios es Dios y no está obligado a nada, con nadie. Absolutamente. Y si nos pide algo, tiene derecho porque ya nos dio la vida de su Hijo. Así de que tiene derecho a pedirnos todo y nosotros ya lo recibimos todo. Cuando alguien nos dice, Dios te pague, ya nos pagó. Ahorita con que no nos cobre. Ya nos pagó desde hace 2000 años. Cuando se subió a la cruz, ya nos pagó todo lo que podamos hacer por Él. Y lo que podamos hacer por Él es insignificante en comparación de lo que Él hizo por nosotros. Entonces, Él sí puede pedirnos todo, absolutamente todo, todo. Él sí lo puede pedirlo. Entonces, hay que decirle al Señor, si esto es bueno para mí, si esto me conviene, y si está en tus planes, y si tú quieres dármelo, te lo pido. Pero quedar conforme con lo que Él quiera. Con lo que Él quiera. A veces el Señor nos regala lo que le pedimos, pero el enemigo que tiene derecho sobre nosotros bloquea. Acuérdense cuando el profeta Daniel pide una gracia a Dios y se extraña porque no hubo respuesta hasta que llega el ángel y le dice, es que el príncipe de Persia me detuvo. Tuvo que venir San Miguel a ayudarme para que yo pudiera venir a decirte, desde la primera vez que lo pediste fuiste escuchado,
pero me estaba reteniendo el príncipe de Persia, que no se refiere al rey de Persia, sino a un espíritu. Y ahora ya, porque un rey de Persia no hubiera podido detener a un ángel, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, pues es estar conscientes de que hay muchas cosas por las que podemos no recibir lo que estamos pidiendo. Qué diferente es cuando se compran cosas a un hijo que todo lo critica, que nada le gusta, que nada le convence, a un hijo que todo lo agradece. Cuando les compraste los tenis que tu hijo decía que quería y se los das y, ay, pero no los quería de este color. Qué difícil es comprarle las cosas a esos hijos, pero al que le compras algo, oye, esto es lo que yo quería, así es como me gusta, hasta te dan ganas de comprarle más cosas. También así funciona con Dios el agradecimiento, aunque no es lo que nosotros pedíamos, no es lo que nosotros deseábamos, pero es lo que Dios quiso darnos. Es Dios y Él nos lo quiso dar a nosotros, insignificantes criaturas de barro. Insignificantes es lo que nosotros somos. La oración de petición por eso es muy importante. Es muy importante. Dios quiere que le pidamos. Dios quiere que le pidamos porque eso nos ayuda a ubicarnos a nosotros, de quién es Dios y quién somos nosotros delante de Él, que nosotros necesitamos de Dios, pero tenemos que aprender a pedir, tenemos que aprender a pedir. La sabiduría popular dice que el recibir está en la forma como se pide. Porque a veces una persona quiere darles, pero en la manera como lo piden, pues ahora no te doy. Por la manera como le estás pidiendo, pues ahora no te doy. Así también nos puede pasar con Dios. En la forma como le pedimos, puede ser que Dios quiera dárnoslo, pero no así como lo estamos pidiendo. No así. Y podemos retrasar muchas bendiciones por la manera como nosotros estamos pidiéndolo. Por eso los papás deben enseñarle a los hijos a pedir. Deben enseñarles a pedir. A veces los hijos se vuelven bruscos para pedir y todo, y les hacen caso a los papás. Es que si no les enseñas a pedirte bien a ti las cosas, ¿cómo se las van a pedir bien a Dios? ¿Cómo? Tienen que aprender con ustedes que son papás. Tienen que aprender con ustedes que son mamás. ¿Cómo les deben de pedir a ustedes las cosas para que sepan cómo pedirlas a Dios? Ustedes tienen que entrenarlos para eso. Ustedes tienen esa encomienda de parte de Dios. En el Padre Nuestro, pues es una serie de peticiones que nosotros hacemos, que Jesús nos enseña a hacer. Pero pedimos, fíjense qué cosas pedimos. Cuando empezamos el Padre Nuestro, pedimos, santificado sea tu nombre. Fíjense lo que estamos pidiendo. Que a Dios todos le reconozcan la santidad. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque si nosotros reconocemos la santidad, reconoceremos que Dios es bueno, vamos a reconocer que Dios no puede mentir y que Dios no puede pecar. No quiere hacer eso, porque va contra la bondad, la esencia de bondad de Él. No quiere Él hacer eso. Entonces por eso Dios es santo. Cuando le dice a Moisés, le dice Dios a Moisés, ordénale a esa piedra que dé agua. ¿Qué posibilidades hay? Que en un desierto seco, de una piedra, ni siquiera abajo de un árbol, ni siquiera en la tierra, ni siquiera un hoyo, que la piedra dé agua. ¿Y qué hizo Moisés? Le pegó 2 veces, a veces se quebraba y a veces salía agua. Y entonces, ¿me estás poniendo por mentiroso? ¿Crees que yo no puedo sostener mi palabra? ¿No reconoces mi santidad? Por eso tuvo que pagarlo Moisés. La desobediencia fue porque fue una ofensa a la santidad de Dios. No reconoció la santidad de Dios. Y es lo que pedimos en el Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre. Dios es santo, Dios no miente, Dios es amor. Nosotros somos los que no lo entendemos a Él. Por eso la oración del Padre Nuestro ya es una alabanza. ¿Qué es la Santa Misa? Una alabanza a la gloria del Padre Celestial. ¿Por qué una alabanza? Porque allí está la acción de Jesús. Jesús que se entrega, está dispuesto hasta la muerte para obedecer al Padre Celestial.
Eso es una alabanza. Esa acción de Jesús es una alabanza. Y viene, se hace presente su cuerpo y su sangre y ofrecemos. Esa es la alabanza. La Santa Misa es una alabanza a Dios Padre. Es una alabanza. Y la alabanza porque Él es bueno, aunque nuestra lógica infantil, porque es lo que tenemos ahorita después del pecado original, hay cosas que no nos parezcan buenas. Le pedimos varias cosas en el Padre Nuestro, le pedimos, venga a nosotros tu reino. Fíjense, no llévame a tu reino, venga a reinar, ven a reinar sobre mí. Ven a reinar. El rey es dueño de la vida de sus súbditos, dueño de la vida. Si cualquier otro mata a una persona, tiene que ser juzgado. Si el rey lo mata, no. Es dueño de la vida. Dios es dueño de nuestra existencia. Nosotros existimos gracias a Dios. Nosotros existimos gracias a Dios. Y luego pedimos que se haga la voluntad de Dios en la tierra, así como se hace en el cielo. Como en el cielo, así en la tierra. Es lo que estamos pidiendo, porque entonces regresaríamos así al paraíso y después del paraíso al cielo. Y le pedimos, Jesús nos enseñó a pedirle al Padre, pedirle cosas importantes en el Padre Nuestro. Danos el pan de cada día, el pan cotidiano, el pan que necesitamos para vivir, que es el pan de su palabra, que es el pan de la Eucaristía. Perdona nuestras ofensas, es otra petición. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, porque eso es lo que quiere. Porque eso es lo que Él quiere ver para perdonarnos. El que no perdone tampoco será perdonado. Por eso es tan importante el perdón. Por eso es tan importante el perdón. Y no nos dejes caer en la tentación. Estamos pidiendo la fortaleza para no tomar un camino equivocado, para no hacer cosas que nos lleven a la condenación. Y líbranos del mal. Estamos rogando por la protección de Dios sobre nosotros. Protégenos, Señor. Claro que necesitamos ser purificados. Y como necesitamos ser purificados, el Señor puede permitir, ya sea a través de desgracias o ya sea a través de problemas en el cuerpo, que nosotros vayamos purificando lo que tenemos que purificar. Entonces sí nos va a librar del mal, pero no como nosotros quisiéramos, sino como sea más conveniente para la justicia, para lo que hemos hecho con los demás nosotros. Pedir entonces es necesario, es bueno, es algo que Dios quiere, pero sin pretender que merecemos lo que pedimos. Cuidado con pretender que lo mereces y que Dios está obligado a darte solo porque ya le dio a otro. No, por eso ya te tiene que estar dando a ti. Tal vez cada quien tenga su tiempo. Esto está en la sabiduría de Dios. Esto no es fácil. Nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios, no comprender la voluntad de Dios. Descubrir qué quiere Él que hagamos y por allí irnos. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Dios no nos pide que lo comprendamos, nos pide que lo obedezcamos. Es lo que nos está pidiendo el Señor. Todo siempre va a ser un don de Dios. Nadie va a poder decir, yo me gané este milagro. No, nadie va a decir, yo me gané este milagro. El milagro Dios se lo da a quien Él quiere y cuando Él quiere y como Él quiere. A veces ni siquiera hay muchas circunstancias que todas estas cosas que necesitamos a veces ni las hay. Ya nomás con esto termino. Cuando en una ocasión fui hasta Bolivia con Ricardo Castañón, porque pues necesitaba algunas cosas hablar con él y me invitó a un retiro y dijo, voy a dar un retiro y puedes estar ahí, después de ahí nos vamos a ir a un lugar y podemos platicar. A mí me interesaba mucho hablar con él porque él es un estudioso de la mente, mucho, muy, muy fuerte él, y ha estudiado mucho los milagros eucarísticos y tiene mucho contacto con videntes y todo. Entonces yo quería hacer algunas preguntas ahí con él. Dos días antes de salir, empiezo yo, cuando entraba a hacer del baño, sangre viva, sangre roja, empecé a hacer sangre y sangre, híjole, dije, apenas voy a salir a volar. Entonces le hablé a la doctora que me estaba atendiendo, doctora, me pasó esto, cancelo todo, yo quisiera ir. Y me dice, pues váyase padre, ya que regrese lo atendemos.
Pues bueno, y ahí voy, pues cada vez poquito comía y luego sangre, ya me andaba. Y llego allá al retiro y saco mi guitarra y pues yo me metí a la capilla y cantar, y entonces me invitaron a que dirigiera ahí. Y luego llega un sacerdote, ni siquiera me acuerdo de qué lugar, era de otro país, de ahí de Centroamérica. Llega y dije yo, a él lo habían invitado porque él tenía el don de sanación. Entonces, bueno, yo le dije, ¿qué te parece si hacemos una hora santa? ¿Qué te parece si cantamos esto? Mira, yo tengo este canto, ¿qué te parece? Y se pone a leerlo. Oh, sí, me interesa, me gusta, está bien. Entonces vamos a hacerle así, yo canto y tú vas haciendo la oración y pues ya que el Señor haga lo que quiera. Y entonces llevábamos como 3 días, yo casi no comía nada, y en Bolivia comen mucho pan, grandote los panes, así, grandotes, mucho queso, mucho, y comen varias veces al día, no como aquí en México, sino ellos varias veces, pero yo no comía, pues era pan. Y yo con el problema que traía dije, no, yo si como esto me voy a poner peor. Entonces casi no comí nada, ya me estaba sintiendo así como más sonso de lo normal, ¿verdad? Y lo normal pues es bastantito, no crean que es poco. Entonces entramos a la hora santa, yo agarro mi guitarra y está el padre orando, dice, el Señor está sanando a alguien del colon. Yo ni sabía que ese era mi problema. Dije, qué suave, alguien está enfermo. Sí, cantando. Y 3 veces lo repitió, el Señor está sanando a alguien del colon. Entonces yo salí, yo dije, Señor, voy a comer, porque si no como no me voy a morir de este problema, sino del hambre. Entonces voy a comer y a ver, no importa, a ver cuántos días voy a tardar, a ver cuánto sangro, y me empaqué todo lo que había, todo lo que, si ha pasado un perro me lo como, yo creo, qué bueno que no pasó ningún perro. Comí, entré al baño y normal. Jamás, yo fui estreñido desde niño, toda mi vida yo sufrí de estreñimiento, y desde ese día ya no he vuelto a estar estreñido, coma lo que coma. Ya no volví, el Señor sanó, y yo no puse todas estas características. Él hace lo que Él quiere, Él hace lo que Él quiere, pero nosotros pues le echamos ganas para estar cerca de Él, y Él nos puede regalar cosas que ni siquiera le pedimos. Yo no le pedí que me sanara, ni siquiera tenía fe como para decir, a mí me va a sanar, no, ni siquiera se me ocurrió que me pudiera sanar. Ni siquiera se me ocurrió que me pudiera sanar. Me sanó sin que yo me diera cuenta y sin que yo se lo pidiera. Entonces, a mí, desde entonces yo no volví a sentir, y esto hace muchos años, no volví a tener ningún problema de esto. Puedo comer muchísimo harina y de todo, y yo no tengo ya, gracias a Dios, ningún problema de eso. El Señor puede darnos, a veces nos da sin pedir, Él es bueno. Él es bueno, a veces nos da lo que necesitamos, a veces cosas como esta las cumple para darnos porque es bueno para sus planes y es bueno para nosotros, y por eso es que a veces nos da incluso sin pedirle. Por eso tenemos que pedir con confianza. Puede ser que no nos dé lo que le estamos pidiendo, pero sí nos dé lo que más necesitamos. Si aprendemos a pedir con humildad, con amor, a esperar con confianza, no solamente lo que le pides, te puede dar más, puede solucionar problemas, puede tocar corazones, puede frenar a tus enemigos, todo lo puede hacer Él, todo absolutamente, pero no todo es siempre necesario, ni siempre es el tiempo para que nosotros lo recibamos. Por eso hay que trabajar y pedirle a nuestro buen Dios y Padre, nos conceda todas las gracias que necesitamos. Se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.